De la mañana, los que recién están saliendo para la oficina, una vez más, muy buenos días. Escucha o ve I99, Radio 98.9 FM o en televisión, en redes, en @Radio 99 o en CNT Play. Va usted, se conecta a CNT, lo puede bajar en su celular y busca un icono que dice I99 y nos escucha todo el día, toda la noche. Es increíble, pero cuando comencé hace 38 años, Bolo estaba en la universidad conmigo, esto era radio durante muchísimos años. Me ha tocado aprender televisión, cosa que no sabía, y redes. Y ahora este logo nuestro que viene estos días es I99 Media, y en español se dice media, así que cualquiera de las dos. Solamente recordar que ya está con nosotros Francisco Briones, y antes de conversar con este querido amigo, Bolito, te ruego recuerdes que esta entrevista está siendo retransmitida por OnePlus TV, www.oneplus TV, además Canal 14 de CNT, Canal 14 de Extreme, Canal 14 y 514 de Claro y todos los streaming. Además, las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30, 10:30 de la noche en OnePlus. Somos nosotros los que estamos a esa hora, así que ya saben. Sí. Bueno, Francisco Briones, mi querido amigo, trabajó algún tiempo en la Presidencia de la República y luego lo mandaron al SDI, donde hizo una muy buena labor. Ajustó algunas tuercas que tenían que ajustarse con gente y personas, pero nunca lo hizo de manera impositiva, nunca fue de violencia ni de fotos. Callado hizo su trabajo y eso habla bien de la persona. Hoy, Francisco, te saludo, qué bueno que estés acá, que conozcas la casa nueva y nuestros nuevos estudios, este set de I99. Y te voy a preguntar de algo puntual, que es el asunto que desde el 1 de julio se cobran impuestos, el SDI cobra impuestos a las empresas que hacen pronósticos deportivos, como en todas partes del mundo se ha hecho. Una larga lucha han querido, pero finalmente ellos hacen dinero, y enhorabuena que hagan mucho dinero, pero también hay que cumplirle al Estado, ¿verdad? De acuerdo. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Francisco? La verdad es que el lindo set. Muchas gracias. Haciéndole honor al eslogan de qué linda radio. Muchas gracias. Hermosas las oficinas, el set, todo, felicitaciones por el crecimiento. Con respecto a lo que tú dices, hay que recordarle un poco de historia. El presidente Lasso crea este impuesto. Durante mi administración, nosotros le propusimos al presidente que sería positivo que esta actividad que comenzó a desarrollarse en el Ecuador hace unos 2-3 años atrás sea formalizada a través del pago de tributos, ¿no? Como tú bien lo dices, si se genera una actividad económica, si hay un residente fiscal, pues tiene que pagar los impuestos como debe ser. Yo siempre dije, nunca hay que ir por más de la cuenta, tampoco hay dejar que se pague menos de la cuenta, siempre lo justo. Y en ese sentido, el presidente Lasso envía una ley y crea el impuesto, la retención de impuestos a la renta para los premios, y también crea el IVA, el impuesto de valor agregado, para esas operaciones, lo cual estaba dispuesto que inicie el 1 de enero de este año, pero con el nuevo gobierno me pareció adecuado que se vayan ajustando los tiempos para que no suceda de la noche a la mañana un gobierno recién llegado tengan que asumir algo que quizás no había estado tan empapado. Me parece bien, y ahorita el 1 de julio ya se empezó a cobrar eso de allí, en pro también como te decía, de la formalización y de la seriedad de un mercado que, al mover grandes volúmenes de dinero y también de efectivo, es susceptible, como otras actividades económicas, a ser utilizado para fraudulentamente lavar dinero o actividades ilícitas. Entonces, no estoy diciendo que sea una actividad negativa o que relacionada a las cosas negativas, pero definitivamente es susceptible a ser utilizada para esos medios, como es la construcción, como el sistema financiero y otras industrias más que son típicamente canales que son utilizados no solo en el Ecuador, sino en el mundo para actividades ilícitas. Entonces, de esta forma se puede al menos determinar alguna trazabilidad en el pago de impuestos, sobre todo con el IVA, y con la retención de los premios del impuesto a la renta, para poder un poco tener más previsibilidad sobre lo que va a pasar y está pasando en este sector. A mí me parece interesante lo que dices, y lógico, porque así es en todas partes del mundo. Le deseamos el mayor éxito a ellos, y que les vaya muy bien, pero también lo que dices tú es lo que a mí me preocupa. Tú de esa forma tienes las retenciones y los premios, y estos van a estar
van a estar bien sustentados y ellos mismos no van a tener problema que mañana los puedan embarcar en algún lío que de pronto ellos mismos ni sabían. Correcto. ¿no? Estén en el medio del tema y entonces mañana, por ejemplo, la gente de los constructores, todos te dicen, a ver, esto hay que reportar al SRI, hay que decirle a la UAF, o sea, toditito porque si no sales en el radar, o sea, se está tratando de hacer un mundo para que sea legal, eso es lo que formal, no informal, ¿verdad, Francisco? De acuerdo, y que, como te digo, y sobre todo prevenir que luego se puedan, no haya información para demostrar o dar trazabilidad a las operaciones. Si hay una operación muy grande, la UAF te determina, oye, tienes que reportarme esta operación, cuando es por un valor determinado X. Y de la misma forma, como te decía, lo que va a ayudar a esta medida es a ayudar que el sector siga creciendo con orden, que me parece que es lo más importante. De otro lado, y a ir conversándolo con Bolo, porque tenemos un programa, tenemos tiempo todavía, y yo también quería comentarte, Francisco, Andrade, que uno de los temas que siento, yo percibo, me recuerdo bien que, por decirte, tú a los influencers les pudiste cobrar impuestos. Era difícil porque muchos ganaban, pero como es un poco etéreo, ¿cómo le cobrabas a los influencers si ellos, por una cantidad importante de likes y esto, les pagan? Entonces, esta formalización te ayudó y ayudó a transparentar también el trabajo de ellos, ¿verdad? Mira, el tema de los influencers y generadores de contenido en todas partes del mundo está creciendo. Tú le preguntas a los jóvenes qué quieres ser y te dicen, quiero hacer videos en YouTube. Así me dice mi hijo de 8 años. Yo quiero hacer videos en YouTube, papá. Entonces, claro. y ya en las universidades, varias universidades en el mundo te ofrecen una carrera de generador de contenido. Y entonces te alejas de las materias que son muy, digamos, científicas o sociales y te vas haciendo un mix en cuanto a publicidad, en cuanto a producción, en cuanto a diseño, en cuanto a edición y todo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que hoy en día ya es una profesión. Y para ellos no es que se creó nada nuevo, simplemente se dijo, oiga, usted por si acaso, si es que no se ha acordado, su actividad es sujeta al pago de impuestos, ya sea la renta y el IVA cuando usted facture sus honorarios o lo que fuere. Entonces lo que se hizo simplemente fue una estrategia de focalizar en un grupo que típicamente algunos no pagaban impuestos porque habían otros que sí, y focalizar los esfuerzos para que empiecen a pagar lo que deben pagar. Al final del día, entender esos mercados o esas nuevas iniciativas, como esas como algunas otras, es el deber de toda autoridad para estar, como en el mismo caso de los pronósticos deportivos, contribuir a que siga creciendo con orden el mercado. Y qué bueno que, yo siempre digo, esos proyectos no son ideas de Francisco Briones o el director general, me parece que son proyectos institucionales, ¿verdad? Me gusta siempre reconocer a cada cual lo que tiene que hacer, y esta idea nació de parte del equipo en un brainstorming, me refiero al equipo del SRI, a los funcionarios del SRI, me pareció acertada, poniendo los lineamientos adecuados uno como autoridad, pero me pareció acertada esa idea, y qué bueno que al haber nacido de parte de los propios funcionarios, me parece que ha sido un proyecto que ha dado continuidad en la actual administración, y eso siempre es positivo reconocer, destacar. Hemos hablado de formalizar, en este caso ya formalizado uno y desde ahora se comienza a formalizar el otro. Es bueno y repito, se ayuda a legitimar, porque en ese tema, en ese tipo de cosas de apuestas pueden entrar dineros calientes, claro, y eso es complicado. Hoy te voy a seguir hablando en tercer término de algo que siente la gente que nos hemos formalizado. Ya, formalizarse no es fácil, porque tienes que ordenarte. Mira lo que te digo. Es costoso. Lo más difícil de esto es ordenarte, porque tienes que hacer las cosas no como los contadores viejos te decían, o como tienes que dar un paso al tema tecnológico, y estar claro que las cosas, si vas a hacerlo, lo tienes que hacer bien. Yo creo que ese es el mérito, más que pagar impuestos, es ser ordenado, ¿no verdad? Y luego entrar con la tecnología. Y entonces vino esta subida del IVA, ahora en el gobierno del presidente Noboa, y todo el mundo, yo te lo voy a decir, Francisco, todo el mundo dijo, prefiero pagar IVA que vacuna. Ese fue el espíritu patriótico, claro, de los ecuatorianos, increíblemente.
pero comienzan a hablarte, y la semana pasada lo negó aquí la viceministra de Economía, porque estaban diciendo algunos medios, sobre todo algunos de televisión, dijo que iba a haber una reforma tributaria entre noviembre y diciembre, que venía una nueva. Ella lo aclaró diciendo que era una imposición del Fondo Monetario Internacional. Dijo que no era así, que lo que van a hacer es una revisión de lo que están haciendo. Entonces mucha gente me llamó y me dijo, bueno, ya nos han casi que desplumado. Pagamos los impuestos en una época tan difícil como la que estamos viviendo. ¿Y por qué no le cobran impuestos a los informales? ¿Por qué no van a la Bahía? ¿Por qué no van? Y es real, Francisco. Y así como nos dijo también, en cambio, la viceministra del MIES, que están pagando ahora el bono en efectivo a 4,5 millones de personas, de las cuales el 60% del Ecuador no está bancarizado, cosa terrible, porque si estuvieras bancarizado tuvieras más orden y menos problemas de robo, de sacapintas, etcétera. Francisco, ¿por qué no se puede llegar a un acuerdo para formalizar a gente que gana mucha plata o dinero, pero que, digamos, tiene ventajas sobre los formales? Mira, a ver, yo creo que el principal asunto es la inversión en tecnología. Me parece que eso es lo que hace falta para poder robustecer la operación y el rol que tienen las autoridades de control, en este caso la autoridad tributaria, la autoridad aduanera, que es relacionado al tema tributario, y poder empezar a cobrar a los que se les tiene que cobrar porque están en la informalidad o porque no están declarando con total veracidad. Y la solución es la tecnología. ¿Por qué digo esto? Porque con manos, horas hombre, como digo yo a veces, no se puede. No se puede abarcar a 2 millones, 3 millones de contribuyentes que hay actualmente. Imagínate si le sumas 500,000 de contribuyentes adicionales. Se complica el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que desde una forma de eficiencia se pudiera decir, hace la administración? Concentra sus esfuerzos en quienes ve que le puede dar mayor rendimiento en un control. Y por lógica, esos esfuerzos y esos contribuyentes que pueden dar mayor rendimiento de un control son los grandes contribuyentes. Sí, señor. Y ahí es cuando uno dice, típicamente hay una crítica que por qué no le cobran los impuestos a las grandes empresas. No, pues si más bien todo lo contrario. El SRI, las autoridades de control focalizan sus esfuerzos en esas empresas porque es donde más pueden obtener. Entonces son los que están hipercontrolados realmente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? ¿Cómo tú logras mayor capacidad para gestionar el riesgo, para gestionar los controles, para darle más cabida y más alcance a tus actividades a través de la tecnología? Tal cual como sucede en cualquier otro sector, como la radio llega a más hogares, más vehículos, más busetas, a través de la tecnología, a través del internet, a través de una transmisión de streaming y no solamente a través de la radio de frecuencia. Claro. Entonces es lo mismo y para eso que se requiere inversión en todo lo que ustedes ven aquí, que ustedes han hecho tecnológica, en equipos, en oficina, en lo que fuese, ¿no? Entonces lo mismo para las autoridades de control. El problema es que esa tan poca plata hay en el Ecuador, tantas prioridades antes de invertir en tecnología, en un sistema, en equipos, en capital humano para la autoridad tributaria o para la SENAE o para la aduanera, que se quedan en la última opción invertir en estas cuestiones, ¿no? Y es la típica decisión que hay. En el gobierno pasado del presidente Lasso heredamos un proyecto que se venía discutiendo desde la época del presidente Moreno, que era el proyecto de transformación digital del SRI. Nosotros heredamos eso, iniciado en Pininos, lo definimos y lo avanzamos todo lo que pudimos, firmamos el contrato de 60 millones para financiar la transformación digital del SRI y eso ha debido continuar en estos últimos meses. No tengo conocimiento de cómo esté eso, pero por ejemplo, ahí hay un caso de que se está invirtiendo, o al menos hay una planificación para fortalecer las capacidades del SRI. Ojalá eso se concrete pronto, en un proyecto de mediano plazo, ¿verdad? Porque es largo. Pero ese es el camino para poder llegar a más contribuyentes. Entonces, ¿qué es lo que hoy en día te ayuda la tecnología? Y sobre todo esto es la explotación de la información. Porque la información, tú sabes que el SRI te pide todo tipo de información. Y no solo a ti, sino que también le pide a otros sobre ti.
y todos los bancos le dan toda la información al SRI, pero la pregunta es qué hace el SRI con esa información. Yo te diría, no tanto como pudiera, ¿ya? Y el desafío es ese, poder llegar a explotar todo lo que se puede utilizar de información. Bolito, San Martín. Francisco, en una entrevista en Diario La Hora este fin de semana, tú comentabas, y esto fue lo que me dejó pensando, y en algún momento que haya la oportunidad, tú hacías relación con los incentivos tributarios, que no funcionan como tal. Correcto. Que esto más bien son mecanismos de compensación que distorsionan y debilitan, si se quiere, la economía ecuatoriana. ¿Puedes explicarme? No, la segunda parte está mal interpretada. Okay. Lo que digo yo es que el Ecuador tiene tantas distorsiones, tantos problemas de competitividad, pasando por el tema de impuestos que no sirven para nada porque no recaudas nada y que te demanda más esfuerzo controlar lo que recaudas, pasando por la legislación laboral que te genera costos ridículos, pasando por el tema arancelario productivo, donde tienes costos elevados de materias primas, por ejemplo, tienes impuestos sobre las materias primas, tienes ISD, tienes aranceles y demás, y así un número de problemas que si tú eliminaras todo eso, fuese mejor que tener un incentivo tributario. Perfecto. Pero en el Ecuador, como no eliminas nada de eso, comienzas a otorgar incentivos tributarios, que es lo que te digo yo, supuestamente son los incentivos para generar inversión, generar oportunidades, generar empleo. Y digo, no, porque al final del día esos son tan grandes los problemas que tiene la economía ecuatoriana, los desajustes, los contraincentivos, que lo que te perdono de impuestos o lo que te descuento de impuestos termina realmente siendo una compensación a todo lo anterior. Entonces el empresario no es que dice, ok, por este descuento que me hacen en el impuesto de la renta voy a invertir más. No, este descuento en el impuesto de la renta es lo que hace viable mi negocio porque tengo que pagar excesivamente en impuestos, aranceles, trabajadores y etcétera, y un número de gastos. Entonces al final del día es una compensación, no termina siendo un incentivo real para algo extra, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con eso? Es que, ¿por qué yo decía esto? Porque me preguntaban, oye, van a eliminarle los incentivos fiscales, que es el gasto tributario. Entonces yo digo, mira, del total de los incentivos fiscales que hay en el Ecuador, del gasto tributario, que es lo que se dicen que va a revisar el FMI conjunto con el gobierno actual, el 80% son para las personas. Son IVA cero, son impuestos a la renta, que el presidente Lazo aumentó y luego redujo por las deducciones y las exenciones, es la educación sin pagar impuestos a la renta y sin pagar IVA, es la salud, es el transporte, todo eso con IVA y sin impuestos. Y solamente el 15%, 20% es de las empresas. Y ese 20% que tienen las empresas, yo te diría, la gran mayoría, 9 de cada 10 probablemente, son incentivos correctos. Entonces mi reflexión ahí era, oye, no puedes ir a eliminar esos incentivos en la gran mayoría. ¿Por qué? Porque el presidente Lazo ya hizo una corrección de eso, ya los redujo a lo más que pudo y ya que me parece a mí, es mi criterio particular, que ya están los incentivos que deben ser, los que son más generales, los que son más de aplicación directa, los que no dependen tanto de un permiso o de un trámite que luego te cobra el tramitador para poder tener, o el funcionario burócrata para ponerte la firma. Entonces ya está lo que tiene que ser. Y donde está el grueso ahorita es en las personas. Entonces, ¿qué queremos decir? Que por construcción, quienes van a recibir mayor impacto de una potencial reducción de incentivos fiscales son las personas. Entonces, no las sectores empresariales, porque, como te digo, insisto, creo que ahí está lo mínimo indispensable. Ya, para recortar allí no creo que haya demasiado, porque están todos los gastos deducibles. Y los gastos deducibles son los que son de la operación de la empresa. Y eso en cualquier parte del mundo tiene sentido. Y ir en contra de eso es complicado. Entonces, mi punto, para dejarlo claro, es que yo creo en incentivos tributarios, pero lamentablemente que en el Ecuador los incentivos no sirven para incentivar, sirven para compensar todos los demás desequilibrios, problemas que tiene la economía ecuatoriana. Estamos dialogando con Francisco Briones, ex director del Servicio de Rentas Tributario. Para quienes nos sintonizan a través de radio,
en el dial 98.9 FM y 99, que buena radio. Ahora nuestro director señala que será I99 Media. De igual manera, esta entrevista está siendo retransmitida por OnePlus TV en la página www.oneplus.tv, canal 14 de CNT, canal 14 de Extreme, canal 14 y 514 Claro y todos los streams. Las mejores entrevistas las puedes ver a las 22:30 en OnePlus, Eduardo. Y solamente decirles que también nos pueden seguir en nuestra página web, en nuestra página web o en el @radio99. Nos pueden ver en YouTube cualquier momento del día o en CNT Play. Va a la aplicación y tú nos ves. Jaime Velázquez, que está en plataforma con las preguntas finales para Francisco Briones, experto tributario y en negocios también. Vamos a Jaime, buenos días. ¿Qué tal, Eduardo? Un placer. Ustedes y pues obviamente a Francisco un saludo a la distancia. La verdad es que simplemente dos preguntitas, o una pregunta básicamente es ya los impuestos a la renta y los impuestos del IVA han subido y estamos pagando más los ecuatorianos. ¿Qué tanto es lo del ICE? Es decir, el impuesto al consumo especial. Eso también está subiendo y ha hecho que los precios, en un momento dado, las cosas importadas tengan pues justamente un valor mayor en el mercado. ¿Es eso así? ¿Cómo actuar como ecuatoriano cuando todo está mucho más caro? Mira, ese impuesto al consumo especial, gracias por tu pregunta y también saludos, Jaime, a los tiempos que te veo. Mira, ese impuesto a los consumos especiales son de los impuestos más distorsivos de la economía, más distorsionadores, que te generan y te crean problemas. Nosotros tratamos de revisar con el presidente Lazo, recuerdo en su momento, en algunos casos hicimos unos ajustes pequeños para tratar de contener una subida excesiva, pero lamentablemente por la situación que vive el Ecuador, es un dilema, ¿no? Porque te generan de todas formas una recaudación interesante, en el que reducirlo seguramente va a tener un impacto en la recaudación y en la coyuntura de no tener ingresos fiscales o la liquidez suficiente que la está sufriendo la economía actualmente. Habría que analizar bien la posibilidad o la facilidad de hacer algo como eso. Entonces yo creería que por ahora no es muy fácil hacerlo, pero sí hay que reconocer, y siempre se ha entendido, y creo que también se entiende por parte de las autoridades, pero hay este dilema de que te generan más problemas para la economía. Me estoy refiriendo quizás a un mercado ilícito, te generan contrabando, te generan informalidad, sobre todo en estos productos que son los de mayor consumo y los que quizás son más dañinos a la salud humana, que son los tabacos, que son los alcoholes, las bebidas azucaradas, entre otros. Pero sobre todo en estos dos primeros quizás es un poco contraintuitivo. Yo entiendo, he escuchado bastante sobre el tema y lo he estudiado, es quizás contraintuitivo decir, oye, tienes un impuesto tan alto que en lugar de desincentivar el consumo, lo que estás haciendo es incentivando el consumo de productos de peor calidad que te generan aún peores consecuencias sobre la salud humana. Entonces, ahí la discusión es, oye, un cigarrillo entre pagarte 15 centavos o 16 centavos por unidad e impuesto, ¿qué termina causando? Que no consumas o que te vires a consumir el de contrabando, que es de peor calidad y que te genera más problemas. Entonces ahí ya es cuando entran las discusiones ideologizadas por parte de las personas que son ultra impositivas, que solamente piensan en el impuesto, y las personas que están por el lado de la salud también, que son ideológicamente posicionadas en el que simplemente dicen, no, es que tienes que subir el precio, porque si le subes el precio, entonces el que no tiene pensará, en lugar de consumir un cigarrillo, consumir una banana, un guineo, que vale lo mismo. Entonces, digo, no es así. El que consume cigarrillo buscará consumirlo y consumirá el que le salga más barato. Entonces, sí es un problema, y es un problema que sucede en varias partes del mundo. Creo que en los países más desarrollados o más estables fiscalmente ya se han dado cuenta de esto y han equilibrado el impuesto de tal forma de que no desgravan, porque eso sí yo también estaría de acuerdo, pero al menos esté en un nivel que no genera más problemas dañinos para la economía y para la salud. ¿Y cuál es el concepto con el tema específicamente de los vehículos que tienen un impuesto de consumo especiales que hace que los precios se distorsionen en el mercado y entonces prefiero comprar un carro fuera del país, a veces hasta importarlo, pero me refiero a que es mucho más barato comprarlo en Colombia o en Perú, el mismo vehículo, y comprarlo en el Ecuador, porque tiene un impuesto
especiales sumamente altos. Te escuchamos, mi querido Francisco. Sí, el problema fue que todos estos con los impuestos a los consumos especiales, el problema no es tanto su naturaleza o su definición. Yo al final del día creo que debieran existir. El problema es que al convertirse en fuentes de recaudación fáciles o directas, con el tiempo se distorsionaron y se fueron creando escalas y se fueron para justificar el aumento y recaudar más. Entonces, lamentablemente en el Ecuador estamos en esta trampa de necesidad de recursos fiscales que es real, que es urgente, y cuya salida casi siempre todos los gobiernos hemos pensado en que una subida de impuestos es lo más fácil y lo más inmediato, y es así. Lamentablemente las soluciones todavía, yo digo que es una trampa porque nos limita y nos hace que solo estemos discutiendo de la parte fiscal en el Ecuador. Si te das cuenta, todos los programas de análisis y de entrevistas, nunca hablamos sobre la competitividad, nunca hablamos sobre los acuerdos internacionales, nunca hablamos sobre cómo una reforma laboral, nunca hablamos de cómo bajamos aranceles, nunca hablamos de una política de inversiones, nunca hablamos de nada de eso, que es lo que Ecuador necesita. Siempre estamos hablando, oye, de lo fiscal. Ahorita hemos hablado solamente de impuestos y no hemos hablado nada sobre lo que la economía de las personas, cómo hay más trabajo, cómo logramos, cómo hacemos un consenso entre los políticos, los líderes, para que hablemos de otros temas, ¿no? Entonces, estamos atrapados en esto, y mientras estemos atrapados en esto, yo creo que va a ser difícil poner la mirada. O sea, estamos viendo lo mismo siempre, digamos, caballitos con las tapas aquí a los costados, con las ojeras a los costados, y eso nos priva de hablar de las otras cosas que debiéramos hablar para solucionar efectivamente los problemas en el Ecuador. Buenísimo, Francisco. Adelante, Eduardo. Agradecerte, Francisco Briones. Ya conoces el ustedes. camino. Esperemos estar más conectados. Lo que dices tú es verdad. Siempre hablamos del tema fiscal y no hay otros temas de competitividad. Lo vamos a hablar en la próxima oportunidad, que va a ser muy pronto. Conversemos sobre todo el tema con China, con lo que va a venir con Canadá, los acuerdos, son temas importantes. No, lo que te iba a decir, Francisco, también, y parece interesante, ¿no? Él habla siempre de la línea impositiva y la línea productiva. O sea, siempre van, en lugar de unirse, van por separado, y no puede ser. Pero bueno, en todo caso... Será para la próxima. Gracias a ustedes. Gracias, querido amigo. Buen Vamos día. a cerrar el diálogo con un abrazo a todos y seguimos en la programación tanto de TV como de radio de I99. Buenos días.